Hola, hoy es 13 de septiembre de 2023. Estamos en la sede de la Flaxo Argentina, junto con Patricia Raquel Redondo, colega de trabajo, investigadora del programa Políticas, Lenguajes y Subjetividades en Educación del área de educación de la Flaxo. Me interesa señalar la fecha y resaltar el mes de septiembre porque estamos en un mes que condensa hitos importantes. En principio es el mes de los maestros y las maestras. Patri es maestra y es maestra de maestros y maestras, así que bien vale resaltar esto en este momento, pero a su vez estamos en un mes y en un año que también condensa aniversarios significativos y que no podemos dejar de citar porque pensamos y trabajamos en relación a que toda práctica profesional es siempre situada. Y no sería lo mismo pensar en el trabajo docente sin pensar en 40 años de democracia, ni 50 años desde el golpe en el país hermano de Chile. De modo que es en este marco en el que hoy conversamos con Patri. Elegimos a Patricia también como modo de poder pensar cómo estamos considerando desde el programa PLICE, Políticas, Lenguajes y Subjetividades en Educación, la tarea educativa, la formación, la producción de saberes. Así que yo puedo contar que Patricia es doctora en ciencias sociales, puedo contar que es funcionaria pública, puedo contar que es magíster también, puedo contar que es maestra, pero te pido, Patri, que te presentes vos como vos te sientas más cómoda de presentarte. Bueno, muchas gracias. Gracias, Dora. Gracias al PLICE, del que formo parte, y también a esta querida institución en la cual me formé desde hace muchísimos años, en el 1993, con Cecilia Braslaski y bueno, muchos referentes del campo educativo nacional y también internacional. Y bueno, ¿cómo me puedo presentar? Primero, siempre me presento como maestra y pedagoga ya a esta altura, y me reconozco desde esa identidad con la densidad que trae este concepto, ¿no? Esta categoría de ser maestro o maestra, bueno, porque también tengo una larga trayectoria allí. Y hoy, digamos, estoy en la provincia de Buenos Aires, territorio que también he recorrido y recorro intensamente, a cargo de la Dirección Provincial de Educación Inicial, así que tengo miles, miles de jardines de infantes, que son escuelas a cargo, y centenares de miles de niñas y niños, así que es una inmensa responsabilidad, inmensa responsabilidad. Y también me podría presentar como parte de un grupo latinoamericano de referentes de educación y en particular de educación infantil, vinculado a la Asociación de Mestres Rosa Sensat de Barcelona, que impulsamos hace muchos años una agenda de educación infantil en América Latina, porque nos preocupa efectivamente parte de lo que quizás conversemos más adelante, pero las políticas dirigidas a la infancia en nuestra región, que por otro lado, a 40 años de democracia en nuestro país, nuestra región sigue siendo la más desigual del mundo. Entonces, pensar en la infancia, en colectivos, donde están varios países, o casi todos los países de América Latina, me identifica mucho en mi trayectoria. Y también al pensar la investigación, mi relación con la investigación ha sido de un modo sensible, eh, la investigación en barrios desheredados, pensando en Bourdieu, o en barriadas populares, donde intentar reconocer los indicios que hacen que las maestras y los maestros se sostengan en esas escuelas que están muchas veces en el límite, en los bordes del Estado o en los bordes de lo inimaginable en términos de desigualdad.
Así que, bueno, me presento así como maestra, pedagoga, profesora universitaria, muy ligada al corazón de lo educativo y de aquello que hace al mundo o intentar que el mundo sea un poco más justo y más humano. Algunos libros en donde vos estás muy presente, ¿no? Que también dan cuenta de esta necesaria confluencia entre lo que significa estudiar, formarse, investigar, poner a disposición, transmitir y fijar un posicionamiento ético-político, Mm. ¿no? Desde el libro Lo que queda de la infancia que escribiste con Marcelo y con Estanislao, o este libro que sintetiza las encrucijadas entre cuidar y educar, este del que formamos parte, que se llama Sola, Afané y Descangallada, que Mm. discutimos tanto el nombre, Conversaciones sobre la escuela, en donde vos conversaste con Perla Selmanovich. Y este otro que sintetiza tu trabajo de elaboración doctoral, hay los comunes, digamos, hay los comunes que se recorren, que después voy a buscar algunas citas, pero que a mí me gustaría que por ahí vos puedas desplegar un poquitito. Y uno es pensar la educación como un modo de estar borracho de amor, que decías. Por otro lado, de nombrar la infancia como territorio. Y por otro lado, después por ahí darle una vueltita más en esto de, digamos, cómo se piensa la gestión, la responsabilidad de la gestión política, habiendo hecho todo este recorrido y cómo estás planteando o pensando el futuro próximo en relación a la formación en función de 40 años de democracia y las deudas políticas, ¿no? En relación a esto. Un chorizo de Bueno, cosas, pero sí, bueno. sí. Primero agradecerte la lectura, que yo misma no podría hacer, pero estos hilos que a uno lo atraviesan y que van haciendo trama, ¿no? Yo misma en algún momento haciendo la investigación en Villa Escaso, cuando trabajé para pensar la desigualdad y la educación, me comuniqué con las teleras, con las que tejen en Purmamarca, para preguntar por los tejidos, por los hilos, justamente lo que vos Qué me lindo. traes, para saber cómo ellas tejían la urdimbre. Porque yo intentaba encontrar alguna respuesta que todavía no hallaba para, para pensar cuál era el tejido de sostén, de llegar allí a 40 cuadras de la ruta, antes sin asfalto, en una precariedad absoluta que para mí no era desconocida porque hace muchos años que recorría barrios populares, pero que aunque conociese, y esto lo había conversado con Inés Dussel, aunque conociese, como dice Claudia Fonseca, me seguía asombrando. Entonces digo, ¿cuál es el tejido que hay acá? Que por supuesto no se ve, pero que sostenía una propuesta, en el caso de esta escuela que investigué, una escuela muy rancierana, una escuela donde Rancière se respiraba, aunque los propios maestros y maestras ni conociesen a este filósofo. Y entonces las teleras, a través de una amiga, Laura Vilte de Purmamarca, me respondieron que lo principal es ese tejido, este primer tejido, la urdimbre. Y si esa urdimbre está bien hecha, es posible diseñar Sostiene. todos los tejidos que uno tenga capacidad de imaginar. Entonces, mis preocupaciones o mi preocupación siempre fue encontrar esos hilos que permiten sostener algo que no siempre se ve y que evite las descripciones superficiales, esas descripciones que clausuran rápidamente el discurso, que incluso además son descripciones moralizantes, descripciones que sujetan a los sujetos, que los hacen desprovistos de todo deseo. Personalmente he estado investigando con niñas y niños y cuando un niño o una niña tiene un maestro, como me pasó cuando hice la tesis de maestría en una villa que estuve mucho tiempo, y un niño y una niña
tiene una guía de un maestro que la hace durante el tiempo que cartonea y moja el cartón para tener más tiempo para poder hacer la guía, ¿qué es lo que uno encuentra allí? O, por ejemplo, otra niña, me acuerdo, Roxana, me acuerdo perfectamente de ella, con una biografía muy difícil, que llevaba a sus hermanitos en contraturno a la biblioteca, una biblioteca precaria, pero allí había una bibliotecaria que le abría el mundo de los libros. Si esa bibliotecaria no estaba allí, esa niña a sus propios datos biográficos se le cerraban todas las puertas. Y además, estar a las 7 de la mañana en una villa eh, compleja y llegar y al mismo tiempo decirme a mí misma, muchas veces también qué hacía allí, y encontrar niños que llegaban muy temprano a la escuela, porque los niños llegan antes, en general en los barrios populares llegan antes, mucho antes que los maestros y las maestras, jugando en la basura, pero en la basura jugaban con unos papeles plateados de papel que de golpe se armó una escena de un baile. Entonces esa escena, mientras los papeles volaban, los niños bailaban, si uno la sacaba de contexto, o la explica por el contexto y se queda ligado a la basura, o la explica por la infancia que había allí, en tanto enigma que representan los niños, y que esa era una posición infantil que no se determina por la situación de pobreza. Entonces ahí para mí, por supuesto, estudiando mucho de quienes son maestros y maestras de uno mismo en la formación, siempre la pregunta era en términos de, bueno, las infancias representan enigmas que hay que atender y advertir, y sobre todo en situaciones más traumáticas de desigualdad, y no dejar de advertirlas. En una entrevista, ella es una enfermera de un movimiento social y prácticamente atiende, creo que a todo el movimiento social, un movimiento social muy importante en la Argentina. Ella decía, narraba su infancia, y ella me decía, yo te la podría narrar de todo, en relación a todo lo que me faltó, pero te voy a narrar todo lo que me sobró, porque mi padre era albañil. Yo, para llegar a ser enfermera, que estudió en Buenos Aires, caminaba cantidad de kilómetros por día porque no tenía modo de llegar al colectivo, no tenía dinero, pero mi padre construyó nuestra casa, había una sola cama y nosotros jugábamos, eh, porque la cama era lo único fuerte que había, que era de bronce, y el techo estaba atado a la cama. Mira. Y ella recordaba esa historia infantil de trabajo de sus padres. Entonces allí quizás una de mis obstinaciones es poder desplazar la mirada para intentar ver aquello o atender aquello que uno no siempre está disponible a la vista. En ese sentido, yo te escuchaba y enlazo con lo que estuve leyendo estos días de tus producciones o de las producciones que vos coordinaste, ¿no? Efectivamente, bueno, por cómo lo estás pensando y haciendo y transmitiendo, la infancia es un territorio y en tanto territorio es un urdimbre. Sí. Es un urdimbre que desde tu posicionamiento profesional, ético y político, está pensado desde la perspectiva de sus potencias, de lo que sí puede, de lo que sí se hace. Y entonces me surge, tengo ganas de que cuentes un poco, digamos, cómo todo esto que vos viste y que vivís y que atravesás y que intervenís sobre en relación al trabajo con niños y con niñas en territorios de desigualdad fundamentalmente, se ve plasmado en acciones de formación. eh, ¿Cómo fuiste pensando la idea de acompañar, digamos, qué urdimbre tejer para sostener y andamiar, qué ingeniería de sostén para acompañar la formación y el trabajo docente? Y por ahí que le dediques un rulito para contar la experiencia de las rondas de ternura, que me parece que es una figura que condensa
muchos conceptos allí y que también tiene una definición política. Sí, bueno, la cuestión de la formación, el tema es que quienes nos dedicamos a temáticas de infancia o al campo de estudios de la infancia, a lo que Sandra Carli definió como la cuestión de la infancia, que es una intersección de estudios disciplinares de distintos campos, de la antropología, el psicoanálisis, la sociología, a diferencia de lo que se supone, requiere muchísima formación. En general se supone que porque podés trabajar o estar vinculado con la infancia o las infancias, o en este caso infancias más tempranas, la formación es empequeñecida, inferiorizada. Sin embargo, si hay lugares de resonancia donde las transformaciones epocales, los cambios en las constelaciones familiares, la propia pandemia, pospandemia, o como nos plantea ahora Perla, la transpandemia, tiene efectos prácticamente inmediatos y más largos, es en las infancias tempranas. Los desplazamientos en relaciones a la identidad de género, en fin, todas estas cuestiones requieren muchísima formación. Sin embargo, se produce un empequeñecimiento pedagógico en quienes se dedican al campo de la infancia. Entonces, partiendo de que el estudio y la formación es casi eh, una necesidad urgente para quien se dedica a la cuestión de la infancia, por lo menos en distintos ámbitos. Uno ha sido Flaxo, con mi compañero de trabajo, colega extraordinario, pedagogo, Estanislao Antelo, que tuvimos la oportunidad y la invitación, en un primer momento con Inés Dussel, después con Carlos Esclier, en su momento que era el director del área, y cuando se conformó el PLICE con todos nuestros colegas que formamos parte de él, de pensar una formación que partiese incluso de una pregunta que era ¿qué es un niño? ¿Qué es una niña? ¿No? Una primer pregunta. Y allí abordar un conjunto de especificidades alrededor de no solo de la enseñanza, sino también de los juegos, de los juguetes, de las miradas más antropológicas, de, bueno, atravesar. Hicimos un seminario de juegos y juguetes extraordinario que participaron colegas de la India, de distintos lugares, donde se aparecían temáticas de hibridación en relación a los juegos de los niños que hoy están absolutamente, en su momento nosotros lo planteábamos como hipótesis y hoy están absolutamente exacerbadas después de la pandemia. En el caso más de la gestión estatal, eh, la formación para mí es parte insustituible. No puedo imaginar en todos los espacios donde, y ahora más desde la gestión pública, al estar, hoy que vengo del distrito de Merlo, de estar en un espacio con niños y niñas que inauguraron invernaderos y un jardín prácticamente pionero en la educación ambiental integral, y los niños y niños me explicaban a mí el proceso de un mariposario, un sendero en una barriada muy humilde. Eso es posible si hay una formación en los maestros y las maestras. Claro. Entonces, yo pienso la formación casi como la Bildung, como la posibilidad de ese viaje, un punto de partida y poder llegar a otro lugar. La cuestión, me parece a mí, que estamos como con serias dificultades en relación, es que eso requiere un tiempo de estudio, un tiempo. Y bueno, allí hay condiciones, ¿no? Materiales de vida, de trabajo, que están cruzadas por perspectivas de género también, y que se han tornado complejas para quienes hoy ejercen el trabajo de enseñar, y que la lectura, un tiempo de lo que dice Rita Segato, por lo menos desde mi punto de vista, nosotros y yo personalmente, la función pública, impulso muchísimo de conversación en pensamiento. Conversar en pensamiento, esos tiempos de suspensión, de pensar en la tarea, de hacernos preguntas sobre, y también de ubicar a los niños y niñas como protagonistas para pensarnos en esa relación dialéctica con la enseñanza,
creo que allí todavía tenemos una deuda. En pandemia, y cierro aquí, nos pasó algo extraordinario y vinculo con las rondas de ternura. La pandemia se imagina o se cree que fue de docentes hacia familias y hacia niños. En nuestro caso, y que tenemos un archivo importantísimo, fueron los niños hacia los maestros. Niños que se referían y que le preguntaban si estaban tristes a las maestras y que les narraban, les decían, primero les preguntaban si en el telefonito estaban sus amiguitos y que les digan dónde estaban o cuál era el camino para llegar al jardín, que preguntaban por los patios, pero sobre todo le decían, Señor, no estés triste, aunque no me veas, yo estoy pintando, estoy jugando, me mandaste esto y lo estoy haciendo. Hubo una voz infantil que anudó en la pandemia un vínculo pedagógico que no anudaron solo los maestros. Nosotros hablamos de rondas y lo hemos trabajado mucho con Walter Cohen, y rondas de ternura las hicimos con la primera inundación de La Plata, las primeras rondas de ternura, pensando la ternura pedagógicamente, no en clave del amor a los niños, sino en clave de una ternura que filie, una afiliación, la afiliación entre generaciones, que hoy estamos con algunas dificultades significativas en relación a la afiliación. Filiación en términos de pensar de la construcción de un común. Filiación en términos de un común, filiación en términos de entre generaciones. Una maestra me decía el otro día que por primera vez, con muchos años de trabajo, se enfrentaba a un vínculo con familias jóvenes, pero que tenían como interlocutor al YouTube, ¿no? Que no eran las prácticas de crianza transmitidas entre generaciones de abuelos, abuelas, tías, que podrían ser molestas, que te dicen haz esto así, sino con los tutoriales de YouTube. Entonces, que la interlocución con los grupos familiares más jóvenes, monoparentales, no monoparentales, no era una tradición familiar con determinadas prácticas, sino eran tutoriales que se consultan todo el tiempo por internet. Entonces allí las escenas hoy son muy distintas y la formación que tenemos no termina de estar en correspondencia con los cambios que tenemos, que acontecen en la cotidianeidad de la vida de una sociedad. Y allí, bueno, podemos pensar en términos democráticos, qué sociedad tenemos hoy en nuestro país post pandemia, qué sociedad tenemos hoy en nuestro país. Escuchándote, me acuerdo de un autor que a mí me marcó mucho mi formación de grado, Rodolfo Voslaski, era un psicólogo, creo que lo hablamos en psicología evolutiva en aquel momento. Él hablaba de un verbo que tenía 3 verbos en sí mismos, que era ver, pensar y actuar, que eran indisociables, ¿no? A mí me sirvió mucho para pensar la práctica profesional en todos los ámbitos en los que me tocó desempeñar, pero esto lo quiero enlazar con las rondas de ternura, con tus decisiones digamos, de políticas de infancias, a partir de algo que también se planteó Bifo en el primer texto que yo leí. Bifo, filósofo italiano actualmente, bueno, con muchos libros ya escritos, pero yo el primero que leí de él fue un artículo, un ensayo que se llamaba Cho o la epidemia depresiva, en donde a partir de los hechos de Columbine, no sé si te acordás de la masacre en la escuela, él se preguntaba de qué estaba hecha la subjetividad de aquellas niñas y aquellos niños que siendo muy pequeñitos pasaban más horas de su tiempo en contacto con un artefacto electrónico y menos tiempo en contacto de piel y de cuerpo, ¿no? La pandemia actualiza en un punto esto, lo lleva, lo exacerba al máximo de lo real, de lo distópico. Y en medio de todo eso, vos como directora de una dirección de primera infancia o de infancias, decidís que todas las noches los chicos tengan a disposición un cuento narrado por una voz
tierna, mm, pero no cualquier cuento tampoco y no narrado por cualquier mm. persona. Un poco si podés contar la cocina de eso y cómo lo Sí, pensaste. bueno, eso partió de una, bueno, en primer lugar, al asumir la función en la provincia, esta Dirección de Educación Provincial que es inmensa, que superamos 500.000 de niños y, bueno, es inconmensurable. eh, Al tener la pandemia, que como dice Flavia Terigi, por primera vez en la historia de los sistemas educativos, 1.300 millones de escolares dejaron de tener escolaridad. Para nosotras y nosotros fue muy complejo imaginar esto con niñeces tan tempranas, porque nuestras orientaciones no van hacia las pantallas. Entonces era tener que volcarnos a las pantallas cuando efectivamente, junto con la Sociedad Argentina de Pediatría y muchísimas instituciones más, eh, enfatizamos evitar eh, tener cantidad de tiempo frente a pantallas. Entonces allí, un día junto con Alejandra Virgin, que era en ese momento una colega que compartía desde la Dirección de Superior, Educación Superior, la tarea conmigo y con otras y otras directores, compartimos, yo le dije, ¿qué te parece si hacemos una cita poética? Y esta idea de la poesía y la política, para mí, es un núcleo central en las cuestiones de la infancia. Es más, ahora estoy pensando con una escritora y una referente de literatura infantil que está en nuestro equipo, hacer unas lecturas a la luz de la luna llena y tratar de que eso se multiplique en toda la provincia de Buenos Aires, leerle a los niños con la luna llena. Eh, y vamos a invitar narradores que nos puedan acompañar y siempre la verdad es que nos acompañan. Entonces esta idea de la cita poética fue Cuentos que viajan, Ujú. que terminó siendo un fenómeno extraordinario porque nos escuchaban en Japón, y era una cita a las 8 de la noche todos los días, enviábamos un cuento a todos los niños y niñas de la provincia. Hicimos una red con una capilaridad absolutamente artesanal. Allí contamos con artistas, con, bueno, escritores, escritoras que nos daban cuentos inéditos, editoriales, eh, y eran cuentos algunos originales, otros nos colaboraban editoriales. Bueno, Pinocho, por ejemplo, volver a escuchar con una voz, en este caso era Mirta Torres, en una secuencia Pinocho, y ahí se nos planteó qué pasaba con niñas y niñas con discapacidad. Entonces ahí también nos planteamos hacerlo con lenguaje de señas, eso era los viernes, y se generó un movimiento muy especial. Ya ahí habíamos incorporado a Sebastián Urquiza, que está en educación especial, porque no había oralidad. Entonces nos recibíamos mensajes de parejas de adultos mayores que esperaban cuentos que viajan para dormirse en plena pandemia. Nos recibíamos noticias, bueno, de los niños y las niñas de todos lados. Y fue efectivamente una cita poética que en los momentos de pandemia que fueron tan graves, nos permitió llegar con una voz y la literatura, ¿no? Hacer puente, hacer puente. Sí, y quiero resaltar, quiero traer de este relato tuyo justamente la asociación, la decisión de asociarse junto con la Dirección de Formación Sí, Superior, ¿no? En el sentido de que si bien era una política destinada a las infancias, era una política también sostenida como apuesta de sí, formación dentro de lo que era la apuesta de formación permanente de la Dirección de Formación Superior, ¿no? Porque en esos cuentos que viajan también entiendo que viajaba una intencionalidad política, una intencionalidad poética, pero también una decisión
en relación a qué poner a disposición de los docentes para poder trabajar, primero como para poder incorporar, ¿no? Que estaban haciendo escuela también a través, que estaban escuelando, ¿no? A través del cuento que llegaba a las 8 de la noche, pero que a su vez se transformaba en un insumo de trabajo. Sí, no, eso después además se transformó porque después empezaron, no resuelto por nosotras y nosotros, pero poesías que viajan, hubo muchísimas experiencias y en las zonas del sur de la provincia de Buenos Aires, en muchas escuelas, y a partir de que estuvo también la Dirección de Superior, estudiantes de la formación, se armaron programas de radio en los pueblos y algunos fueron incluso premiados y tuvieron como se vincularon a partir de Cuentos que Viajan. Es decir, se abrieron una cantidad de otras experiencias que, bueno, el puntapié inicial tuvo que ver con Cuentos que Viajan. Así que, bueno, estamos haciendo y hemos hecho muchas políticas que atraviesan en clave de desplegar experiencias y sobre todo que entendamos también que produzcan situaciones de igualdad, ¿no? Que esa es otra de las preocupaciones, la cuestión de la igualdad. Tomando este último hilito que vos traes, 2023, sí. 40 años de democracia. Desde 2006 contamos con una serie de regulaciones, de marcos normativos, 2006, sí, que conforman lo que nosotros llamamos el marco de acceso a derechos, entre los cuales, por ejemplo, se incluye la ampliación de la escolaridad obligatoria de cada niña, de cada niño, de cada adolescente. Y vos, junto con Estanislao, con quien coordinas aquí un proyecto de trabajo, vienen trabajando sostenidamente y creando y recreando propuestas de formación en donde justamente queda claro desde el vamos esta decisión política de cómo trabajar y no de cualquier modo en relación a las infancias. Y creo que se actualiza esta idea del marco de acceso a derechos a 40 años de democracia y por ahí frente a un panorama complejo como el que estamos viviendo en estos momentos, en donde la desigualdad hay que ponerla, diría, en un plano superlativo, con resaltador, porque hay algo a resguardar allí y a trabajar en pos de que en vez de ir para atrás podamos sostenernos y seguir construyendo hacia adelante. Tenés una propuesta nueva de formación que creo que recoge todo esto, pero por ahí también, al margen de contarla, contar un poco cómo fue la cocina y cómo se llegó a considerar que una propuesta de este tipo debía formar parte de las propuestas de formación del área y del PLICE aquí en la Flaxo. Sí, bueno, como dos planos, ¿no? Por un lado, la cuestión o más de dos planos. La cuestión de los 40 años de democracia a mí me parece que nos trae o nos tendría que traer a todas y a todos como una reflexión profunda, ¿no? Porque es mucho tiempo y es muy poco tiempo, ¿no? Es decir, son democracias que no terminan de garantizar el conjunto de derechos. Es decir, nosotros tenemos en el caso de la infancia un plexo normativo, una jurisprudencia muy significativa, no solo aquí, también en Brasil, en varios países latinoamericanos, pero no necesariamente eso se corresponde con que se efectivice, ¿no? Eso no hace falta, podemos salir a caminar acá nomás y podemos concretarlo, podemos verlo, podemos corroborarlo. Hay avances muy significativos, pero que no son suficientes. Y en el caso de la infancia, de las infancias, es como de los adultos y las adultas mayores, es donde se refleja con mayor traumatismo, ¿no? Creo que las mujeres, las niñas y los niños, las adultas y los adultos, lo no resuelto
los derechos no resueltos en términos democráticos tienen en la vida cotidiana efectos que necesitamos de la sociedad en su conjunto atender, y que esto excede a las gestiones políticas, digamos, ¿no? Que tendrían que ser políticas de Estado que como conjunto la sociedad tendría que sostener de modo irrenunciable, absolutamente irrenunciable, y la pobreza infantil tiene que ser intolerable para una sociedad democrática, del carácter de lo intolerable. En eso me parece que allí hay cuestiones éticas y políticas que quienes educamos, quienes formamos, tenemos mucha tarea aún, mucha tarea, sobre todo con las nuevas generaciones. Y en el caso nuestro en particular, hace muchos años, no sé si tantos años, pero ya hace unos años, con Estanislao, habíamos soñado hicimos actividades con hijos aquí, donde queríamos pensar cómo resolver la cuestión de la transmisión, por ejemplo, de la dictadura, de las dictaduras. ¿De qué modos no dogmáticos, pensar la transmisión a las infancias de los procesos más traumáticos de una sociedad, en este caso la historia reciente en nuestro país? Ahí se abre un abanico de preguntas, un abanico donde hay ya avances hoy importantísimos en relación a la investigación, y donde además también en ese campo, a diferencia de lo que nosotros pensábamos en ese momento, los propios, en el caso argentino, los propios hijos de quienes fueron desaparecidos y desaparecidos se enuncian a sí mismos como sujetos protagónicos de ese proceso. Entonces, bueno, estamos ya con una propuesta de infancias en dictadura, narrativas y experiencias que aspiramos a que el año que viene ya la tengamos en marcha, ya sin duda la tendremos en marcha, que justamente se pregunta por las cuestiones de la transmisión, pero además ofrece un campo de experiencias, pone a disposición una cantidad de narrativas, de relatos, la cuestión de las Malvinas, el tratamiento en revistas infantiles de la temática, la cuestión de los archivos, es decir, abre un abanico de elementos para abordar esta temática que nos permita formar y formarnos con herramientas para poder abordarlas en el campo educativo, y no solo en el campo educativo, sino también para quienes ya hoy localmente hay muchas secretarías de derechos humanos en distritos, en municipios, en localidades que vinculadas a estos temas llevan adelante. Por ejemplo, en nuestro caso, en provincia de Buenos Aires, nosotros hemos tenido maestras de nivel inicial desaparecidas que hoy, puesta en marcha de nuevo la Comisión de Reparación Histórica, se están devolviendo los legajos a sus familias. Importante. La educación temprana pareciera muy por fuera de los relatos políticos. Sin embargo, hay municipios que están estableciendo señaléticas y una cantidad de cuestiones para sostener políticas de memoria. Y allí Elizabeth Schelin dice: la memoria es presente, a diferencia de otros discursos, pero en una memoria, insisto, dogmática, no una memoria que clausura la posibilidad de pensar, sino, y volviendo a la formación, la propuesta es poner en común los temas y avanzar en saberes y conocimientos que nos permitan nombrar nuestra historia reciente, pero también pensar cómo transmitirla. Sí, esto me da pie como para enlazar lo siguiente, a ver cómo lo ves. Sin 40 años de democracia, por ahí no tendríamos marco de acceso a derechos. Contamos con este marco de acceso a derechos, que son un conjunto de normativas, pero como decimos, muchos colegas profesionales
las leyes son necesarias pero no suficientes. Sostener una política de memoria por fuera de una perspectiva moral tal vez pueda ser pensada también como urdimbre, ¿no? Como una construcción, un sustrato que permita y facilite el pasaje de aspectos de la vida vivida y que estamos viviendo a los que vienen. ¿Mm? Y en eso a mí me gustaría que cuentes muy chiquitito, aunque sea, ¿cómo fue que pudiste trabajar esto desde otra política pública, digamos, tal vez menos escolar, pero no tanto, diría yo, que es como asesora de Paca Paca, del canal público, ¿no? En donde ahí la historia y la memoria están presentes, en donde ahí sí se trabajan contenidos. Pero digamos, ¿cómo se posiciona una investigadora, una pedagoga, una formadora al momento de trabajar con grupos de creativos? No sé, que cuentes algo de eso. Bueno, eso fue como una de las experiencias más hermosas de mi vida, porque me llamaron por teléfono a una reunión con el Ministerio de Educación y por supuesto el canal no existía, éramos 5 en total, 4, no 5. Bueno, entre ese grupo estaba Verónica Fiorito, Silvia Salviolo, actual directora, que también lo fue antes. Me saludaron y me presentaron me contaron que se iba a hacer un canal de televisión para niñas y niños. Bueno, estaba el canal Encuentro, que había una franja, y se iba a extender, y me presentaron una hoja, no me olvido más de esa hoja, y toda cuadriculada, y me dijeron, bueno, aquí en el ministerio nos ofrecieron esto, que era todo curricular, matemáticas, así, y me dijeron, queremos que vos nos ayudes a pensar. Y yo lo miré y dije, primero que les agradecía un montón la reunión, pero que yo eso no podía implementarlo, no me lo imaginaba. Y entonces, en un gesto muy lúcido, no sé, amoroso, de la que también después fue directora de Canal Encuentro, o ya era en ese momento directora, no me acuerdo exacto, me dijo, ¿y si rompiésemos esta hoja? ¿Vos qué harías? Y yo la miré con un asombro, pero no me olvido más de esa reunión, y rompió la hoja materialmente. Y para mí eso fue... Entonces yo le dije, yo pensaría en lo fantástico, en esto, en monstruos y lo poético. ¿Y qué es la infancia? Me consultó. Y yo dije, bueno, yo diría que vayamos a una plaza, que los guionistas vayan a una plaza, que pensemos. Y así fue que empezamos. Entonces me dijo, bueno, ¿y vos te animarías a hacer esto, trabajar con guionistas? Nunca trabajé con guionistas. Y así fue que, rompiendo esa hoja que estaba toda categorizada, pero cuadriculada de un modo, empezamos a armar un gran mapa, que de hecho fue así, un mapa de categorías, pero donde entonces empezamos a viajar. Así conocieron ellos a Chiqui, que no la conocían, viajamos a Rosario, pero iban a plazas, y entonces todas las semanas nos reuníamos con guionistas, con productores y demás, y era una mesa de trabajo, y que duró 1 año y medio de trabajo antes de empezar a pensar qué nombre, y ahí surgió Paca Paca, los primeros recursos y las primeras series, y todo era una invención y una creación extraordinaria. Y me decían, Patri, pero eso en televisión no va, pasalo a televisión. Y yo le decía, yo de televisión no sé. Claro. Y fue un intercambio de lenguajes, aprendí, por supuesto, que era una escaleta, aprendí de los guionistas, pero también pudimos establecer un donde discutir cómo trabajar la discapacidad sin poner un niño discapacitado, cómo pensar el género sin sesgar, cómo imaginar qué paleta de colores, cómo trabajar lo federal sin una cuestión de mapa de provincias, cómo entrar las dimensiones poéticas. Por ejemplo, Los Mundos de Uli fue la marca de Benjamin.
yo les acerqué a Walter Benjamin y la marca de los mundos de Uli, que pasa a los mundos imaginarios, pero vuelve con algo del otro mundo, es la categoría de experiencia de Benjamin. Walter Benjamin para los niños. Por supuesto, nadie sabe que ahí está Walter Benjamin, pero en esa mesa de trabajo está Walter Benjamin. Y a mí me parece que eso es educar a la infancia. Hoy una niña en ese invernadero que me recorrieron, una niña pequeña de 5 años, me dijo, yo quiero ser jardinera, pero no por jardinera. Digo, y yo le decía después a la madre, ojalá sea ingeniera forestal, pero ya me explicaban las plantas y todo. Y era, viste, poner el cuerpo como un junco, así, desplazarse y reconocer que en esa niña o en esos niños hay mucho más que un niño de 5 años, hay mucho más. Y en Paca Paca fue eso, decir, ¿por qué traer Benjamin? Porque no es un programa para niños en miniatura, en pequeñez, es todo. Uli viajaba y en esa experiencia de viaje que la trajimos a Chiqui varias veces y demás, estudiamos la marca amorosa del viaje, cuando la madre dice, ¿qué están haciendo? Y demás, ellos ya habían viajado. Y en esa marca del viaje estaba la experiencia y ese párrafo de Benjamin que dice que los niños y niñas son los que pueden transformar el mundo. No, extraordinario, absolutamente extraordinario. Una linda charla donde mucho de lo que dijiste me remitió a lo que estuve leyendo de tu tesis doctoral, donde insisto en el continuo que existe en tus escritos y en tus haceres, y en donde tomando a Benjamin, enlazándolo con Paca Paca y trayendo a Nietzsche también en un punto, hay algo del espíritu niño, para nada pueril, que me parece que podríamos decir que sos una guardiana obstinada. Así que, ¿querés decir algo más? No, agradecer muchísimo esta pausa, agradecer mucho, gracias Dori, y gracias al Plice, y nada, sabernos responsables del tiempo histórico que vivimos, nada más. Bueno. Gracias.